Los espejos de Wendy Rose. Novela escrita por Marisa M.R. Capítulo 1. Las hojas otoñales crujían de forma exquisita bajo las ruedas de su bici. Una bici vieja que había recorrido un largo camino junto a ella y de la cual era incapaz de desprenderse. Ella giró su rostro cuando el semáforo se puso en rojo. Su padre le saludó con la mano justo en el interior del coche de atrás. Su madre, de copiloto, le sonrió después de secarse una lágrima tímida bajo su pañuelo. Tenía claro que su madre sufriría el síndrome del nido vacío, pero era algo que debía superar. Emprendió la marcha con el coche de sus padres muy pegada a ella. El frío gélido engarrotaba sus dedos mientras estos se ceñían en el manillar. No se había puesto los guantes y estos andarían bajo alguna caja en el interior del maletero del coche. Las calles eran poco transitadas. Podría decirse que tan solo habría unos 15 semáforos en todo el pueblo, y eso era decir mucho. A medida que cruzaba por alguna calle, algún que otro vecino la saludaba con la mano y le deseaba buena suerte. Ella arqueaba las cejas de forma sorprendida, pues no iba a dejar el pueblo solo a independizarse a una vieja casa más allá de la colina. Su bici frenó frente a un buzón gris y oxidado cuyo dueño había pasado a la historia hacía 1.000.000 de años. El nuevo dueño de aquel horrible buzón era ella, al igual que la gran casa de la colina. El exterior no habría enamorado ni al mejor arquitecto, pero era su interior lo que la había cautivado. Eso y el bajo precio por adquirir una casa en ruinas. Su padre hizo sonar el claxon y ella reaccionó. Pedaleó su bici unos cuantos metros más hasta detenerse junto a la casa. El sonido del motor del coche paró segundos después. Ella suspiró en parte emocionada y en parte por asumir mentalmente todo el trabajo que le llevaría a renovar aquel edificio. Su padre salió del coche y abrió el maletero mientras que su madre contemplaba el exterior de la casa con un rostro compungido, al tiempo que sostenía entre las manos una caja para gatos y en cuyo interior se hallaba un adorable felino de ojos azules y pelaje nibio. ¿Dónde pongo las cajas, Grace? Su padre sostenía una pesada caja de cartón entre sus brazos delgados pero musculosos pese a ello. Grace dejó de contemplar su nueva casa e introdujo su mano derecha en el bolsillo de su pantalón. Extrajo una llave gruesa de latón de apariencia prehistórica. «¡Dentro de casa!», respondió Grace mientras se encaminaba a subir las 4 escaleras que la separaban del suelo hacia la puerta. Esta rechinó sutilmente mientras se abría. Unas cuantas hojas se habían introducido bajo la puerta, pero aquello era lo de menos. Grace tendría que limpiar mucho más que hojas en aquel lugar. «Vaya, si tienes muebles y todo». Su madre fue la primera en opinar sobre el lugar. Dejó la caja del gato en el suelo y se tapó la nariz con el pañuelo que le anudaba el cuello. La casa olía demasiado a polvo y a lugar cerrado. Unos cuantos muebles yacían bajo sábanas grises, antaño fueron blancas. La madera del suelo crujía a cada paso, pero parecía estar en buenas condiciones. Grace destapó las polvorientas cortinas de los ventanales para que se introdujese la luz de la mañana en el lugar, pues la electricidad no se la activarían hasta pasado el mediodía. «¿Qué os parece?», preguntó Grace tras descubrir el último de los ventanales. En ese momento, una de las cortinas se vino abajo causando una pequeña nube de polvo. Ella sonrió en consecuencia mientras que su madre fruncía el ceño y su padre sonreía al tiempo en que depositaba la caja en el suelo. «Cielo, ¿seguro que no había nada mejor?», preguntó su madre mientras se abanicaba con el pañuelo, despejando los ácaros de su cara. «A mí me gusta, solo necesita unos arreglillos». «Necesita que la tiren abajo y construir una casa decente y nueva en su lugar». «Exagerada. ¿Y tú qué dices, papá? ¿No es muy grande para ti sola?» «No». «Vale, entonces está bien. Voy a por las otras cajas». Ambos se sonrieron cómplices de la situación. Él se dirigió hacia el coche para trasladar todo el equipaje de Grace. «¿Seguro que quieres mudarte hoy? ¿Por qué no arreglas la casa poco a poco y cuando esté lista te vienes?» «Mamá, ya hemos hablado de esto. Estaré bien». En ese momento se escuchó algo correteando en el piso superior. La madre de Grace dio un respingo. Luego la miró con el ceño fruncido. «Tienes inquilinos. Los despediré en un periquete». Diciendo eso, se aproximó hacia la caja de su gato y la abrió con normalidad mientras hablaba. «Vamos, Gafe, dales una lección».
El gato salió de la caja, pero se limitó a inspeccionar la habitación con los ojos. Luego se restregó por las piernas de la madre de Grace. Un depredador admirable, opinó ésta en consecuencia sarcásticamente, mientras el padre de Grace introducía un par de cajas más. ¿Por qué no me ayudáis con las cosas del coche? Esto es abuso de poder. Grace sonrió salvada por la intrusión de su padre. Corrió hacia el coche y lo ayudó a vaciarlo mientras su madre los observaba. No quería estropearse la manicura ni tampoco aligerar aquel momento. Una vez introducido todo, los tres contemplaron aquella espaciosa habitación y ahora rodeada de cajas y maletas de una manera diferente. Bueno, dijo la madre de Grace mientras absorbía por la nariz. Nos llamarás, ¿verdad? Mamá, no voy a desaparecer. Vivimos a un par de kilómetros. Pero llámame, al menos antes de dormir, para saber que estás bien. De acuerdo. Sabía que era la única manera que la dejara en paz. Su padre la abrazó y luego le dio un beso en la frente. Si tienes problemas de fontanería o alguna cosa, ya sabes que soy un manitas. Serás el primero a quien llame. El padre de Grace tenía un negocio de fontanería y electricidad. No estaría bien llamar a la competencia si hubiese algún problema en la casa. Además, su padre le haría un descuento. ¿Quieres comer mañana en casa? ¿Te traigo la cena esta noche?, preguntó su madre sin saber de qué manera alargar la despedida. No te preocupes, la cocina está modernizada, pero ya me pasaré el domingo si eso. Vamos, Molly, deja que la niña abandone el nido de una vez. Hace años que tiene plumas. Molly le frunció el ceño a su marido mientras que Grace le sonreía a ambos. Luego ésta abrazó a su hija un par de veces más antes de introducirse en el coche, al tiempo en que suplicaba que la llamase de forma asidua. Grace despidió el coche de sus padres con una mano hasta que los perdió de vista. Libertad, divino tesoro, pensó para sí antes de introducirse en aquella montaña de polvo y telarañas. Ya en el interior pensó en lo prioritario. ¿Qué debía limpiar primero? La cocina se la habían arreglado la semana pasada, así que esa ya no era una prioridad. En ese momento se oyeron nuevamente los inquilinos en el piso superior, lugar donde se ubicaba su habitación. Suspiró en consecuencia. Grace acarreó una maleta con una mano y se puso en la espalda una mochila después de extraer una linterna de su interior. Con la otra mano cogió a Gaffey. Subió por la escalera de piedra con la linterna encendida entre los dientes. Los inquilinos parecían haber desaparecido, seguramente al percibir el olor de su increíble y mortal depredador felino. Depositó a Gaffey en el suelo para poder abrir la puerta de la que sería su habitación. La linterna iluminó vagamente la estancia, por ello Grace se encaminó hacia la ventana y la abrió de par en par. Era increíble que los dueños de aquel lugar hubiesen dejado los muebles casi intactos. Parecía una habitación de lujo. Había una cama de matrimonio en el centro de la habitación, un vargueño barroco a modo de tocador o pequeño armario. También había una alfombra enorme que cubría gran parte del dormitorio. Pero lo que hacía que aquella habitación fuese la de Grace se debía al enorme espejo vertical que había justo enfrente de la cama y la cual se hallaba empotrada en la pared. La parte de arriba del espejo era ovalada y terminaba recto hacia abajo. Poseía un marco de contornos rugosos. Tenía dibujos tallados sobre la madera del marco, la cual había sido teñida de un color ocre apagado. Le encantaba aquel espejo. Le daría un toque especial en cuanto hiciese suya aquella habitación. Manos a la obra. Lo primero antes de enfrascarse en un trabajo físico y agotador es ambientar el lugar. Así pues, encendió su radio a pilas que había en una de las cajas de abajo e introdujo un CD en su interior. Puso la música a todo volumen. Al fin de cuentas, sus vecinos más cercanos se hallaban a 300 metros. Apenas percibirían un susurro de aquel sonido. Al cabo de un par de horas, aquella habitación había adquirido la personalidad de Grace. Había colocado sus libros sobre una estantería que acababa de terminar de montar, su portátil sobre su nuevo escritorio y junto a este un par de fotografías. Había quitado la colcha y las sábanas de la cama para lavarlas y había puesto la colcha y las sábanas limpias que sus padres le habían cedido hasta que se comprara un juego nuevo. Pues en su antiguo hogar, su cama era pequeña y simple, nada que ver con aquella ancha y aparentemente cómoda cama de matrimonio. Había quitado el polvo a conciencia y también había aspirado la alfombra. Su ropa se hallaba ordenada meticulosamente, al igual que sus artículos de cosmética. E incluso le había dado tiempo a limpiar su segunda prioridad, el cuarto de baño.
Este carecía de espejo sobre el lavabo, algo que parecía inusual, pues en la cabeza de Grace no concebía un baño sin espejo. Grace había rezado internamente un par de veces antes de atreverse a abrir los grifos del lavabo y la bañera. Al hacerlo, una espesa agua marrón salió atropelladamente haciendo resonar las cañerías, pero milagrosamente, tras esperar unos minutos, el agua surgió casi cristalina. Había una estantería en el interior del baño, la cual no dudó en rellenar con artículos de higiene. De pronto, la luz de la casa iluminó completamente la estancia. Le habían reactivado la electricidad. Sin darse cuenta, había pasado la mayor parte de la mañana haciendo solo 2 habitaciones. No quería ni pensar lo que le llevaría a acabar con toda la casa. Grace se tumbó sobre el suelo del baño recién barrido. Estaba agotada. Gaffe apareció de la nada y se puso a maullar en su oreja. Hora de comer, cosa que le hizo pensar que su nevera estaba vacía. Grace gimoteó como una niña al percibir cómo la pereza se adueñaba de su cuerpo. Era incapaz incluso de comerse los ratones que hubiese alrededor con tal de no ir a comprar. Su gato pareció percibir sus pensamientos, pues no dejó de maullar hasta que se hubo levantado. Serían necesarias varias semanas para poner a punto definitivamente aquella casa, alternadas, obviamente, con su trabajo de redactora del periódico del pueblo. Su misión: sacar noticias de donde no las había y redactarlas para un público mayoritariamente entre los 30 y 90 años. Por suerte para Grace, podía trabajar desde casa. Sentada frente a su portátil mientras Gaffe jugueteaba con un ovillo de lana, al tiempo en que Grace se limitaba a contar las veces en que era capaz de ver parpadear una rayita en un documento en blanco, se vio incapaz de escribir nada en él. Las noticias escaseaban en aquel rutinario pueblo. No había ninguna fiesta nacional que pudiese salvarla, ningún acontecimiento fuera de lo común. Aquel era un pueblo demasiado tranquilo. Grace alzó su cabeza por encima del portátil. Al hacerlo, vio cómo un hombre mayor la miraba a través de la ventana. Ella no supo a ciencia cierta si la miraba a ella o a la casa, pues se encontraba en el segundo piso y él en el jardín. Aquel anciano frecuentaba la zona desde siempre y nadie sabía por qué. Quizás había conocido a los propietarios de aquel lugar, algo que Grace desconocía. Quizás aquel señor podría ser noticia para su artículo. Grace bajó corriendo las escaleras, confiando en que un hombre de unos 80 años y con bastón no se le escapara. Corrió en zapatillas y en bata como si le fuese la vida en ello. Ni siquiera se había planteado que alguien pudiese verla con esas pintas. Además, aquel hombre estaba en los terrenos de su propiedad. Llegó exhausta al otro lado de la casa. El frío otoñal le congelaba la respiración y provocaba que su aliento cálido se vislumbrase en el ambiente en forma de vaho. El hombre había desaparecido. Ni siquiera se había escuchado el sonido de ninguna motocicleta, ni se veía ningún tipo de carruaje. Grace dio un paso hacia adelante y algo crujió débilmente bajo su pie. Había una cadena dorada llena de tierra húmeda. Al final de la misma pendía una pieza que se abría en 2 partes. Era la típica pieza en la que en uno de los lados debía yacer una fotografía de un ser querido. En esta ocasión no había foto que se viera, pues en su lugar yacía un pequeño espejo. Grace lo alzó hacia el cielo para contemplarse a través de ese reflejo. Desconocía su función, pues ni siquiera a esa distancia podía reflejarse su rostro plenamente. No obstante, era una joya hermosa. Cerró aquel broche y lo limpió con su pulgar del barro que se adhería en él. Una pequeña inscripción surgió tras este: W.R. Grace lo leyó en voz alta. No conocía a nadie del pueblo que tuviese aquellas inscripciones. La joya era una reliquia, así que supuso que posiblemente su dueño ya no se hallaba con vida. No podía pertenecer al anciano que había estado rondando por su casa, pues ella conocía su nombre a la perfección. Si bien era lo único que sabía de aquel ciudadano ermitaño, también era posible que fuese una reliquia familiar. Había encontrado la excusa perfecta para hablar con él. Grace subió de nuevo a su habitación, se cambió rápidamente de ropa y apagó su portátil. Gaffe se hallaba descubriendo su reflejo en el hermoso espejo empotrado de la habitación, pues alzaba la patita delantera y lo apoyaba en su gemelo de cristal. Grace cogió a Gaffe mientras sonreía por la situación. Al hacerlo, se fijó en algo que hasta ese momento le había pasado desapercibida.
Bajo el espejo había una pequeña placa del mismo color ocre que el marco. En ella había una inscripción: WR. Grace cogió el colgante que yacía sobre su escritorio y lo sostuvo entre las manos mientras leía ambas inscripciones. Ahora se hallaba verdaderamente intrigada. Quizá podría sacar de todo aquello un buen artículo y, de paso, conocer un poco más sobre la casa que acababa de comprar. Todo lo que sabía sobre ella era que había permanecido vacía durante años, quizá siglos. Nadie recordaba haber visto a nadie viviendo en ella, exceptuando al hombre ermitaño, el cual le habían visto en varias ocasiones arreglando el jardín. Vigila la casa, Gafe, y a ver si sacas al depredador que sé que llevas dentro y terminas con esos bichos que no me dejan dormir. Grace besó la cabecita nibia del felino y corrió de nuevo escaleras abajo. Se introdujo el colgante en el bolsillo de su abrigo y luego, tras ponerse los guantes, se montó en su bicicleta. Sorteó árboles, niños jugando en mitad de la calle, perros que la perseguían unos metros, ancianas, hasta que toda humanidad desapareció al menos durante media hora. La casa de la colina que acababa de comprar y la casa del hombre ermitaño estaban una en cada punta del pueblo y ambas se hallaban en una zona prácticamente deshabitada. Detuvo su bici frente al hogar. Era una casa de piedra y de tejados planos. Las ventanas estaban cubiertas con maderas y en el umbral de la puerta yacían hojas de laurel en vez de una alfombra dando la bienvenida. El jardín estaba bien cuidado y un par de figuras decorativas se esparcían por el lugar. Bajo la puerta había un pequeño hueco en donde cabría un perro o un gato. Algo extraño, pues en sus 23 años nunca había visto a aquel anciano con mascota. Llamó a la puerta con los nudillos, pues aquella casa carecía de timbre. No halló respuesta, así que lo intentó de nuevo. «Hola, señor Emir, quisiera hablar un momento con usted». Grace abrió la puerta de la casa en una de sus llamadas. Esta no hizo el más mínimo ruido mientras entreabría. Todo estaba a oscuras. Grace llamó de nuevo al anciano por la rendija de la puerta. El eco de su voz resonó por las paredes unos instantes. Se oyó algo aleteando en su interior, quizás una paloma o más de una. No se atrevió a dar un paso más. Cerró la puerta tras de sí y se encaminó hacia su bicicleta mientras un anciano contemplaba su marcha a través de la ventana del piso superior. Se hizo de noche y tras una incansable charla telefónica con su madre después de cenar, se fue directa a la cama. Dejó el colgante sobre su mesita de noche una vez hubo releído por 10ª vez aquella inscripción. Como si pudiesen hablarle. Gafe se tumbó sobre la colcha a los pies de la cama. La brisa hacía mecer las hojas de los árboles. El sonido de algún animal del exterior hizo que Grace se tapase la cabeza con las sábanas. Empezó a llover y luego a tronar. Los mismos sonidos de algo correteando por la casa hicieron que Grace se exasperase. Odiaba matar a ningún bicho, pero estaba planteándose seriamente poner trampas para ratas, dado que su gato le había salido rarito. Suspiró pesadamente tras la impaciencia de no poder dormir. Se acabó. Hoy serás un gato como los demás. Grace había encendido la luz de su habitación y cogió al animal entre sus brazos. Este se hallaba ajeno a la tormenta y a los inconfundibles sonidos de la casa. Miró a su dueña con ojos suplicantes, como si le pidiese que lo dejara dormir en paz. Tus amigos se ríen de ti, siento decírtelo, pero se ríen de ti. Cuchichan a tus espaldas. Un gato que no caza ratones. Podría escribir un artículo sobre ti. Grace se encaminó hacia el pasillo esperando oír aquellas pisadas. Corrió con el gato entre las manos cual arma de aniquilación en cuanto los oyó de nuevo. Aquel sonido provenía de una zona que le había pasado desapercibida hasta el momento, el desván. Al final del pasillo y en el techo se veía claramente una trampilla para subir. Grace suspiró, en parte emocionada por su descubrimiento y en parte atemorizada por encontrar una civilización de roedores en el interior. Tenía claro que aquella noche no pegaría el ojo, pero lo prefería a hacer de Indiana Jones a las 3 de la mañana en una noche de tormenta y con la electricidad fallando. No era tan aventurera ni valiente para hacer algo así. Gafe pareció aliviado por la derrota de su dueña. Él se durmió mucho antes que ella. A la mañana siguiente,
Tras una ducha y una taza de café, Grace aupó en su hombro una escalera que su padre había dejado allí un día en que arregló una de las lámparas de la casa. Colocó la escalera bajo la trampilla y rezó para que nada le cayera encima cuando la abriese. Unas escaleras de madera surgieron nada más tirar de aquel pequeño cordel de la trampilla. Grace utilizó sus reflejos para que ésta no la embistiese. Antes de precipitarse hacia lo desconocido, se palmeó el bolsillo de su pantalón. El móvil yacía en él. No quería adentrarse en agujeros raros con la posibilidad de quedarse atrapada por los restos sin que pudiese pedir ayuda. En el otro bolsillo de su pantalón estaba la linterna, la cual no dudó en accionar cuando se introdujo en el desván. Todo estaba cubierto por sábanas y telarañas. Grace buscó el interruptor de la luz hasta dar con él, miró la estancia con curiosidad, sintiéndose como un arqueólogo en el interior de una pirámide. Seguramente ella era la primera en siglos en pisar aquel lugar, algo que la hacía sentirse importante. Lo primordial era encontrar el nido de ratas, algo que no le entusiasmaba especialmente. Fue de esquina a esquina de la habitación, sorteando los bultos que cubrían el lugar. Pero no había ningún extraño agujero ni nada que se le pareciese. Suspiró decepcionada. Habría jurado que las pisadas provenían del desván, pero ahora no estaba tan segura. Una noche de tormenta a las 3 de la mañana, bien podría haberse confundido. Contempló el extraño bulto que había a su lado, cubierto por una sábana. Lo destapó sin dudar. Al instante apareció una escultura de piedra labrada a mano. Representaba algo que Grace no lograba descifrar. El arte tampoco era su fuerte. Fue destapando uno a uno todos los objetos del lugar. En ese momento se vio a sí misma desde todos los ángulos, pues la mayoría de esos objetos eran espejos. Cada uno de los espejos era diferente a sus congéneres. Uno era ancho, otro largo y fino, pequeño, grande, con marco, sin marco, pero todos tenían algo en común. Todos tenían grabadas las letras WR. Bien podría ser un fabricante de espejos del pueblo. Como periodista que era, lo averiguaría. Aquella clase de misterios era lo que le daban sal a su rutinaria vida. El periodismo para ella era una forma elegante de sustituir a un detective. Como casi cada domingo, Grace se fue a casa de sus padres a comer. Fue pisar la entrada de la casa y un rico aroma a pollo asado le hizo la boca agua. Grace aún conservaba las llaves de su antigua casa, así que entró sin llamar al timbre. Su madre estaba poniendo la mesa, mientras su padre freía las patatas en la sartén. Se le daba mejor cocinar que a su madre. Molly fue a recibir a su hija con un abrazo asfixiante. ¿Qué tal la noche con la tormenta? ¿Pudiste dormir bien? Sí, mamá, aunque creo que Gafe es vegetariano. El padre de Grace entró en el salón con el pollo asado y las patatas en un cuenco de cristal. Tras ponerlo sobre la mesa, besó la frente de su hija. Luego, los tres se sentaron mientras Molly servía la comida. ¿Por qué dices que es vegetariano? ¿Aún sigues con las ratas? Si quieres voy allí y echo un vistazo, propuso su padre mientras hundía el tenedor en una patata dorada. No hace falta, ya me encargaré yo. La verdad es que aún no las he visto, solo las oigo de noche. ¿Sabéis? Mientras buscaba a esos roedores encontré un desván lleno de espejos. ¿De espejos? Se extrañó Molly mientras se servía vino en una copa. Sí, y todos tienen la misma inscripción, WR. ¿Os suena de algo? Su padre emitió un sonido gutural a modo de reflexión antes de hablar. Hace años que dejó de haber en el pueblo funciones como relojeros, zapateros, o como se les llama a los que hacen espejos, espejeros. En fin, seguramente es el creador de espejos y su firma. No creo que haya nada misterioso en eso. ¿Y sabéis algo sobre el ermitaño Emir? ¿Por qué lo pregunta, cielo? Preguntó su madre mientras que Bernie, su esposo, se introducía en la boca un pedazo enorme de carne. Ayer lo vi rondando por la casa. Pensé que quizás él conoce algo sobre la casa de sus antiguos propietarios. Es un viejo chiflado. Yo que tú no me acercaría a él, dijo su padre mientras hacía un esfuerzo por vocalizar con la boca llena. Bernie, no hables mal de la gente. Todo el mundo sabe que está loco. ¿Y eso? Preguntó Grace mientras se interesaba especialmente en aquella conversación. Hasta ese momento no se había interesado lo más mínimo por Emir. Siempre lo había considerado un pueblerino más. Su padre le respondió cuando hubo terminado de tragar, mientras que su madre lo miraba con el ceño fruncido, avergonzada porque hablase así de alguien.
Se dice que vino al pueblo a buscar mujer y fortuna. Era un pobre jardinero. Fortuna no sé si la halló, pero dicen que salía con una mujer y que cuando iban a casarse ella desapareció para siempre. Se cuenta que Emir enloqueció por eso. Otros creen que la mató. También se cuenta que cuida las flores de la casa de la colina porque era allí su lugar de encuentro con ella. Todas esas leyendas las oía yo de jovenzuelo. No sé qué habrá de verdad en eso, pero lo que está claro es que es un tipo de lo más raro. Nunca ha hecho daño a nadie, defendió Molly al anciano desconocido. Es un antisocial, no es normal. Antiguamente no se resolvían las desapariciones como ahora. Quizás sí que se cargó a su prometida. Tal vez la enterró en los jardines de la colina. Gracias, papá. Ahora volveré a casa mucho más tranquila. Bernie se carcajeó. Le encantaba asustar a su hija, dado que las historias que le contaba de pequeña habían dejado de surtir efecto en cuanto maduró. Molly negó con la cabeza mientras miraba a Grace para que no hiciera caso al chalado de su padre. Ella no podía dejar de pensar en lo que acababa de averiguar. Quizás Emir no fuese un asesino, eso era pasarse un poco, pero tal vez sí había mucho más de lo que aparentaba. Grace llegó a su casa sin poder evitar imaginarse un cadáver bajo los terrenos de su propiedad. Sintió escalofríos. Subió escaleras arriba hacia su habitación deseando ponerse a trabajar. Se sentó frente a su portátil y empezó a escribir el esperado artículo mientras Gaffe ronroneaba bajo sus piernas.